Gracias por continuar con nosotros y hoy hemos traído una invitada muy especial para seguir hablando de este tema que a todos nos llama la atención. Bienvenida, Priyanka. Muchísimas gracias, Joana. Un placer compartir contigo nueva vez y por supuesto con toda la audiencia que está del otro lado de la pantalla. Bueno, Priyanka, nosotros estamos fascinados de tenerte aquí. Realmente a nosotros nos agrada mucho tenerte con nosotros. Y Priyanka, sin dar muchas vueltas, queremos ir al tema del que todos hablan, que es la actual reforma. Cuéntanos tu opinión general de ella. Bueno, lamentablemente los informes preliminares que hemos visto ante una posible reforma fiscal a la que se enfrenta la República Dominicana no han sido favorables, no han sido favorables dentro de las evaluaciones que uno hace hoy en día, donde tenemos una sociedad tan cargada, en especial la clase media y aquellos que hoy en día se encuentran tributando. Tampoco nada favorecedor para las MIPYMES, que para nadie es un secreto que son las más propensas a desaparecer con una reforma fiscal y de hecho con los métodos que tiene ahora mismo la Dirección General de Impuestos Internos para la regularización de estas. Anteriormente habíamos hablado sobre una posible reforma fiscal y siempre me he enfocado en que una reforma fiscal no es solamente para aumentar impuestos, sino también para disminuir y para reajustar impuestos, que es lo que no se ha hecho nunca en este país. Entonces, nosotros cuando hablamos de una reforma fiscal, nosotros debemos evaluar realmente lo que está sucediendo en el país en materia económica, debemos evaluar lo que está sucediendo con los ciudadanos, en especial con aquellos ciudadanos que son los que van más cargados. En esa reforma fiscal hasta ahora yo no he visto que se ha evaluado la tabla de impuestos para salarios. Por ejemplo, nosotros en el país ahora mismo tenemos una canasta básica familiar que supera los 30,000 pesos y estamos hablando de que una persona que gane que gane 34,000 pesos, 34,300 a 35,000 pesos, tiene que pagarte 15% de su salario. Es injusto realmente. Entonces, pero no solamente eso, que te pagues impuestos, por ejemplo, tú vas al supermercado y tienes que pagar un 18% de impuestos, pero hay otros productos de primera necesidad que tú tienes que pagar por encima del 18% de impuestos, tienes que ir a comprar medicamentos, tienes que pagar servicios y entonces también tienes que pagar impuestos, pero ya tú pagaste un gran impuesto de tu salario, de un salario que no te cubre ni siquiera la canasta familiar. Entonces tenemos un 20 y un 25% para salarios ya 50,000, 75,000, que tampoco, o sea, no ayuda realmente a la población y sobre todo no ayuda a que la población se regule, porque nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente un 35% que se supone que tributa, pero de esos que están ya regularizados en DGI, no todos realmente tributan. Entonces, cuando nosotros hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de que estamos haciendo todo lo posible para que los dominicanos continúen evadiendo su responsabilidad fiscal porque no podemos cubrirla, no podemos seguir con las medidas que se están haciendo ahora. Y siempre también he mencionado que si nosotros regulamos y ajustamos impuestos, nosotros podemos tributar más, tributar mejor y DGI, por supuesto, puede recaudar más y recaudar mejor. Una cosa que también es importante verificar son los anticipos. Nosotros tenemos ahora mismo las MIPYMES, es imposible que puedan ajustarse a los anticipos y por eso la mayoría de emprendedores de pequeñas empresas desaparecen. Y de hecho las MIPYMES son el 92% de las empresas de este país. Entonces, nosotros estamos hablando y estamos haciendo muchos ajustes en el sistema para decirle a los jóvenes, a las familias, mira, emprende, te vamos a apoyar con el emprendimiento y sí, te pueden dar un préstamo, digamos, a cuotas favorables, pero cuando tú llegas a regularizarte, ya eso no sirve absolutamente de nada. Entonces tenemos un gran flujo de jóvenes que lo que hacen es, bueno, en vez de emprender, yo voy a juntar ese dinerito y me voy a ir del país, porque es imposible emprender en este país. Sí, lamentablemente nosotros vemos constantemente casos de jóvenes que se van por la vuelta, perdiendo. Penoso. O sea, perdemos cada día muchos jóvenes en esa situación muy lamentable. Y tú sabes qué, Priyanka, algo que a mí me encanta de que tú estés aquí es que tú siempre tienes una opinión muy atinada con todo. Y hay otro tema, aparte de la reforma fiscal, que se ha estado cocinando durante la semana y es el Código Penal. Y Priyanka, yo quisiera saber tu opinión, o sea, porque ha sido un tema que, bueno, ha dado de qué hablar por mucho, ¿eh? Bueno, debemos reconocer
que el código, que se ha hecho un esfuerzo por un código penal ajustado a los nuevos tiempos y una herramienta judicial que realmente necesita nuestro sistema. Eso debemos reconocerlo. Debemos reconocer que tenemos ya más de 20 años con un código totalmente obsoleto, donde las víctimas prácticamente pasan a ser victimarios y los victimarios pasan a ser las víctimas, y con muchísimos baches, como podemos llamar popularmente. Sin embargo, a pesar de que en este momento se está gestionando la aprobación del Código Penal, no debo dejar de reconocer que todavía hay algunas cosas que se deben mejorar. Tenemos que reconocer además que hay aproximadamente 25 tipificaciones nuevas de delitos que no la teníamos, que son sumamente importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, el sicariato, el bullying, tenemos los crímenes por ácido del diablo. O sea, tenemos más de 25 tipificaciones nuevas y es importante, no las teníamos y las necesitábamos. Pero hay otras, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo simple, el artículo 86 del nuevo proyecto de modificación de Código Penal, que te habla de crímenes de lesa humanidad y te incluye varios acápites, y entre esos acápites te habla de la deportación forzosa. Entonces nosotros que estamos ahora mismo en una situación crítica en materia de inmigración ilegal en el país, o sea, esto se puede prestar para muchísimas cosas y nosotros no podemos darle cabida judicialmente a nada en absoluto que perjudique la soberanía de la República Dominicana. Y de hecho, deberíamos ajustarnos al artículo 3 justamente de la Constitución de la República Dominicana, que te habla de la República Dominicana soberana y que ninguna ley puede estar por encima de lo que establece. Ni el artículo 3 ni el artículo 6 de la Constitución, que habla de supremacía de la Constitución en la República Dominicana. Entonces nosotros estamos viendo, y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿qué inmigrante ilegal se va a entregar voluntariamente para que tú lo aprecies y lo deportes? Ninguno. No. Ninguno. Y aunque al finalizar el artículo 86 en el párrafo que también le incluyen, habla, bueno, esto no se aplica para inmigrantes ilegales, pero tú le estás dando la brecha ya dentro del mismo artículo. Lo mismo pasa también cuando habla de grupos específicos por raza. Señores, nosotros tenemos ahora acusaciones internacionales de racismo. Estamos dando la brecha en el mismo Código Penal que debe proteger a la República Dominicana a que grupos específicos, a que organismos internacionales nos pongan a nosotros en la palestra. Ahí sigue el artículo, por ejemplo, 87, que habla del genocidio y te habla del desplazamiento forzado de grupos. Señores, nosotros tenemos grupos aquí delictivos importantes de extranjeros, o sea, de inmigrantes legales e ilegales, que jamás se van a entregar a la justicia para que usted los deporte voluntariamente. O sea, hay cosas que tienen que ver con seguridad nacional, con la soberanía de la República Dominicana, que por obligación van a ser forzosas, y la patria tiene que defenderse por encima de todo. Otro de los puntos que entiendo que debe también tratarse de forma importante es el artículo justamente del feminicidio, si no me equivoco, artículo 97 de este nuevo proyecto de modificación, porque nosotros estamos también viviendo tiempos muy difíciles con respecto a la distorsión entre hombres y mujeres, a las relaciones, a las buenas relaciones entre hombres y mujeres, y para nadie es un secreto que tenemos un bombardeo en la sociedad de esto. Entonces nosotros estamos dando la brecha justamente ahí también, en este artículo de feminicidio, para que cualquiera venga a acusar a cualquier hombre y te diga, no, pero él me está aplicando violencia económica, por ejemplo. ¿Pero a qué tú le llamas violencia económica? ¿A que un hombre no te dé dinero? ¿O a que un hombre no te pase el salario? O sea, no se están, a mi entender, por supuesto, porque hay muchas opiniones, no se están dando las formas adecuadas porque se puede prestar para cualquier confusión. Y en este caso, específicamente el Código Penal, no puede darse a la interpretación de lo que a ti te conviene o de lo que a mí me conviene, sino a lo que tiene que ser en materia judicial. Entonces, hay dos artículos justamente que tienen que ver con feminicidio y feminicidio agravado, que yo entiendo que deben modificarse por obligación, porque también
habla de las consideraciones por género. Nosotros no podemos hablar de feminicidio por tus consideraciones por género, sino por sexo. O sea, independientemente, nosotros no podemos juzgar en este país un feminicidio por un transexual, por ejemplo, que sea un hombre y se crea una mujer. Eso es una locura. Realmente, yo creo que el Código Penal todavía le falta mucho para desarrollarse. Yo creo que le falta todavía, que se debe modificar. Hay, como te dije, hay muchas cosas que se han tipificado importantes, pero entiendo que se deben modificar. Otro de los puntos que a mí me parece importante que se necesita estudiar son las penas para el aborto. O sea, nosotros de una pena mayor bajamos a una pena de prisión menor. Y para aquellos médicos, farmacéuticas y centros que también practiquen aborto. O sea, penas menor, te estoy hablando de 1 año a 2 años que no se cumplen en una penitenciaría, sino que tú la cumples en tu casa con seguimiento periódico y la cumples con una fianza. Entonces estamos hablando, y yo me voy a tomar el atrevimiento de sacar esto, porque eso es uno de los temas de los que más se habla ahora mismo. Estamos hablando de que el cuatrerismo en República Dominicana, el asesinato voluntario e involuntario de un animal de 4 patas, tiene más pena que este bebé de 12 semanas en República Dominicana. Y no es posible que nosotros estemos trabajando hoy en día para ajustar un código penal, que es la herramienta más importante en materia judicial, luego de la Constitución, para nosotros darle la brecha a todas las luchas que estamos dando ahora mismo en este país y que van a ser las que van a definir el futuro de la nación dominicana a corto, mediano y largo plazo. Hay algunos aspectos también relevantes, por ejemplo, que se han estado tratando y que ha habido mucha distorsión, y es importante decírselo a las personas. Estaban hablando de que no se tipificaba las correcciones agresivas de los padres, y decirles a ustedes, amigos que nos ven, es importante que ustedes lean ustedes mismos el Código Penal. El proyecto de Código Penal está disponible. Yo se lo voy a mandar a Johanna. Si ustedes lo necesitan, escríbanle al medio o al programa. Nosotros lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, y le aprovecho de paso para decirle que nos sigan, para que cuando lo subamos ahí ya lo tengan presente. Claro, entonces déjenme decirles que la violencia intrafamiliar tiene más penas que lo que tiene el nuevo Código Penal ahora, y de hecho hay 3 artículos que tienen que ver con violencia doméstica intrafamiliar, que incluye los abusos incluso a los niños y a los adolescentes. No se trata de la corrección, porque los padres tienen el derecho de corregir a sus hijos. Y una cuestión que se habla mucho de los maltratos, no, cuando tiene que ver con violencia, ahí están las leyes para someter a un padre por violencia, y nosotros lo vemos todos los días. Lo que sucede es que aquí se han levantado unos grupos que pretenden, y ojo, eso también se depositó en el Congreso de la República Dominicana, no es algo que me lo estoy inventando yo, que aquí hay unos grupos, que es los mismos grupos que llevan ciertas luchas, que pretenden que el Estado le quite el derecho a los padres de corregir a sus hijos. Yo no le puedo dejar mi hijo a un Estado para que el Estado me lo corrija como él entienda. Entonces, cuando hay abusos, la violencia doméstica intrafamiliar está tipificada con más penas, y la violencia y el aumento de penas por violencia doméstica intrafamiliar con penas mayores de hasta 30 y 40 años, o sea, prisión mayor. Estamos hablando de que es una buena medida y de que ahí se cubre absolutamente todo. Otro de los casos, por ejemplo, que yo sé que ha sido muy en estos días con las declaraciones de Eugenio Cedeño, sí, ¿verdad? del diputado Cedeño, y es importante mencionar, el problema con el diputado Cedeño no fue de fondo, porque en fondo él tiene la razón en la mayoría de las cosas que dijo, es de forma. No la supo quizás mencionar. Cuando nosotros hablamos, la violación sexual, que no es lo mismo que el abuso sexual, son diferentes y tienen penas importantes, y eso es otra de la distorsión, que esos mismos grupos salieron a decir que la violación sexual no tiene las mismas penas, no es lo mismo, y es importante estudiarlo, y sin embargo se encuentran dentro del proyecto de modificación del Código Penal, y se encuentra en el actual también. Los abusos sexuales, las agravantes por abusos sexuales, la violación sexual y los agravantes por abuso sexual. Cuando nosotros hablamos, señores, de una situación que se incluyó, y eso hay que prestarle mucha atención, porque hoy en día para nadie es un secreto que en la República Dominicana la mujer tiene preferencia por encima del hombre en la justicia. Aquí hay hombres que están cumpliendo 10 años en una cárcel por un golpe que se dio quizás a una mujer en la casa.
por algún desacuerdo. Entonces, cuando se habla justamente de esta parte, nosotros tenemos que verificar cómo nosotros vamos a identificar o cómo se va a abrir una investigación con respecto a eso, quién realmente va a investigar, cómo se va a demostrar que hubo ese tipo de abuso del que se está hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar, todo lo que ocurre dentro del ámbito del hogar, dentro del ámbito de la familia, está tipificado ahí dentro de esos tres artículos que tienen que ver con violencia doméstica y violencia familiar. Entonces, ese otro artículo que lo que pone es en riesgo totalmente la misma familia, que pone en riesgo totalmente lo que tiene que ver con la pareja, específicamente el hombre, que es el más afectado en este caso, está tipificado dentro de la violencia doméstica e intrafamiliar. O sea que el artículo es para mí totalmente absurdo y lo que podría es venir a traer mucho daño realmente, no solamente a la justicia, sino a la misma dinámica que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Priyanka, continuamos contigo. Lisa, ¿preguntas? Sí, bueno, Priyanka, sobre todo si recordamos hace 2 semanas, no, mentira, 2 meses, la posición era otra, era candidata a nuestro Congreso y podemos decir que en un escenario distinto, Priyanka sería de las manos que estarían evaluando esas reformas al código en una próxima legislatura. Continuando de este lado de la acera, ¿qué te parece entonces el tiempo? Hablas de que sí debería tomarse más tiempo para evaluarlo, pero ¿qué te parece del tiempo que se requiere realmente? ¿Qué tiempo dispondría el Congreso para aprobar? Mira, es importante decir que independientemente de que yo esté en esta acera, nosotros entregamos también nuestros puntos al Congreso, porque no trabajamos pensando simplemente en ir al Congreso, trabajamos aunque no estemos en el Congreso. Lo que sí entiendo es que aunque es una pieza importante, muy necesaria para el sistema jurídico de la República Dominicana, también es cierto que hay muchos artículos, o no muchos, pero varios artículos que se necesitan modificar ahora mismo y se necesitan también estudiar otros. Comentaba anteriormente que hay algunos artículos que ponen en riesgo todo lo que tiene que ver con la soberanía, que están contrarios incluso a la Constitución de la República Dominicana, y mencioné el artículo 3 y el artículo 6 de la Constitución, cuando habla de los crímenes de lesa humanidad y genocidio, y le explicaba que no es verdad que ningún inmigrante ilegal va a ir a entregarse para que tú lo apreses o para que lo deportes. Toda detención de inmigrante ilegal usualmente es forzada, porque se les obliga a salir del país y se le apresa hasta que sea deportado. Igual pasa con los grupos que causan daño a la nación, que son extranjeros, y que establece que todos esos grupos, incluso constitucional, todos esos grupos deben ser enviados a su país, o sea, deben ser deportados, porque nosotros no podemos poner en juego ni la seguridad nacional ni la soberanía de la República Dominicana. También los artículos de feminicidio, de genocidio, el artículo también que habla del abuso sexual dentro del ámbito de las parejas, o sea, esos son artículos que se necesitan verificar con urgencia. Y otro punto para mí importante son las penas por aborto, de prisión de 5 a 10 años, todas las penas bajaron a prisión menor. Y estamos hablando de que estamos dando licencia realmente. Prisión menor no se cumple en una penitenciaría. Tú lo cumples con visitas periódicas y con una fianza. O sea, ¿qué garantía nosotros le estamos dando a un niño de 12 semanas cuando el cuatrerismo tiene más penas en República Dominicana que el aborto en este proyecto de Código Penal, de modificación de Código Penal? Entonces, nosotros es una pieza muy importante, y vuelvo a reconocer que tenemos más de 25 delitos tipificados que no están en el actual, que son muy importantes para el país, pero, por ejemplo, las penas por complicidad se eliminaron de este nuevo código. Entonces tú estás diciendo, pero ¿cómo nosotros vamos a eliminar las penas por complicidad? ¿Tú sabes? Tendríamos nuevamente Marlon y Marlon con el mismo caso. Una situación crítica. Entonces, esos son aspectos que entiendo debe estudiar el Congreso de la República, y me refiero al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado. Nosotros sí necesitamos la pieza. Yo sé que ahora cerramos un periodo y viene otro, pero no se trata de que cerremos un periodo, es que nosotros necesitamos una herramienta realmente que funcione. Y algunos hablan de los 2 años del Vacation Lay, como se habla de que es un periodo donde se pueden hacer las modificaciones. ¿Por qué tú entiendes que no funcionaría?
Porque para empezar nosotros vamos a cambiar de Congreso, vamos a tener un nuevo Congreso. Y en segundo lugar, para nadie es un secreto que nosotros no tenemos un Congreso en todo lo que hemos tenido donde la mayoría está realmente comprometido con el país, sino con intereses específicos. Entonces no es verdad que se van a hacer ciertas modificaciones. Para hacer modificaciones hay que introducirlo, hay que votar esas modificaciones y la tiene que votar la Cámara de Diputados y la tiene que votar el Senado. Yo abogo por un código penal, se necesita con urgencia un código penal, pero un código penal realmente efectivo, no que en 2 años, en 5 años nosotros tengamos que volver al mismo debate de modificación. Entonces, si nosotros vamos a entrar a este nuevo periodo con un nuevo Congreso, muchísimos salen más de 70, 80 de los legisladores que están ahora mismo en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, y otros tantos, justamente aproximadamente 10 que salen del Senado. No es verdad que ese nuevo Congreso se va a abocar a hacer las modificaciones cuando ya ha sido en caso de que se apruebe antes, ahora en agosto, abocarse a hacer esas modificaciones. No es verdad. Entonces, si lo quieren aprobar, se puede aprobar incluso antes de que ingrese la nueva legislatura. Pero en mi opinión es que se verifiquen y se modifiquen ciertos artículos que se encuentran ahora mismo dentro de ese proyecto de modificación de Código Penal y otras cosas como las penas por complicidad se reintroduzcan, porque está en el actual, que se reintroduzca y entonces nosotros sí le demos al país y al sistema de justicia una verdadera herramienta para nosotros poder trabajar. Priyanka aborda no aprobar o no modificar, ¿verdad?, las leyes de nuestro país respondiendo a presiones de agendas, sobre todo, que es lo que se comenta también en varios sectores de la población. Entonces, les invitamos a seguir con nosotros. Gracias, Priyanka, por estar aquí. Gracias a ustedes. Y sigue que no te lo cuenten, con más contenido.